Recomiendo, estamos aquí en la Hotel Hernandaria de Santa Fe y en este caso compartiendo esta entrevista con la diputada provincial que tiene el Partido Socialista dentro del Frente Progresista Cívico y Social, como es Giselle Mamut. ¿Cómo andas, Giselle? Hola Maxi, bien, ¿vos? Gracias por venir al programa. No, gracias por invitarme. Y cambiando un poco los escenarios ya, volviendo a esta nueva normalidad. Tal cual. Giselle, hay un tema que es muy interesante, que trasciende, los momentos, las edades y los géneros, como es la defensa de las mujeres, y en esto estás abocada en este momento con un proyecto que tiene que ver con esto, ¿no? Sí, presentamos hace poquito en conjunto con todas mis compañeras del bloque de diputadas socialistas un proyecto que se llama Espacio Multipuertas, que presentamos que de alguna manera, por un lado, compartir y conocer las experiencias de un montón de mujeres que en la provincia de Santa Fe, ante una situación de violencia de género, nos han contado y nos han compartido su experiencia, donde uno registra la cantidad de instituciones, de lugares, de oficinas y de lugares a los que tiene que concurrir una mujer que sufre violencia, que obviamente en cada uno de esos lugares uno tiene que volver a narrar los hechos, volver a contar todas las situaciones de violencia que vivió, lo que implica una revictimización permanente de las mujeres en esa situación. Y sobre todo también tomando como datos y como estadísticas una publicación que se hizo en los últimos años de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, que se llama La Ruta Crítica. Es un libro que presentó la Defensoría a partir de una entrevista y una investigación hecha con todas las mujeres en situaciones de violencia que habían pasado durante del 2012 al 2017 por la Defensoría del Pueblo, por el Centro de Asistencia a las Víctimas. Ese libro, además de las experiencias que nosotras conocemos y que hemos compartido con un montón de mujeres, relata la situación que una mujer que sufre violencia vive hoy en la provincia de Santa Fe. Es una situación en la que, por un lado, no cuenta con el patrocinio legal suficiente, entonces no sabe qué definiciones tomar, y es ella la que tiene que comunicarle a su agresor qué quiere hacer, qué no quiere hacer, siendo que los agresores permanentemente desconocen las decisiones que toman las víctimas. Una situación en la que las mujeres se ven obligadas, como recién te decía, a recorrer, según este informe que está en este libro, 17 instituciones en promedio. 17. Exacto. Algunas en promedio visitan 7 y por lo general más de 15 veces van a las instituciones. Todos estos números que yo estoy brindando están en este informe de la Defensoría, uno de los poderes del Estado de nuestra provincia de Santa Fe. Se detectan muchos problemas en las comisarías de la mujer, que es en las comisarías de la policía en los barrios, que es el primer lugar al que uno acude para denunciar, pero que obviamente no hay personal capacitado, es un lugar donde te vuelven a violentar en muchas ocasiones. En general, todas las mujeres que han sido entrevistadas y que han sido encuestadas a partir de este análisis relatan que en el ámbito de la policía y en el ámbito del Poder Judicial es donde menos respuestas favorables han obtenido y donde más se han sentido inhibidas a denunciar y a continuar con un proceso para obtener respuesta. Claro, es como minimizan el tema, digamos. Sí. En algunos casos. En algunos casos se minimiza el tema, en otros casos se dilatan mucho los tiempos, entonces hasta que te dan la medida que vos necesitas para protegerte pasó mucho tiempo y bueno, sabemos que en estos casos puede estar en riesgo tu vida, como pasó con el caso de Gisela Fiamaca ahora en el domingo en Santa Rosa de Lima, como pasó con Rocío Vera de 14 años. Yo quiero traer a colación un informe que hizo el Observatorio Mumalá, que se presentó hace poquito, que habla de que hasta a principio de julio del 2020 tuvimos 135 femicidios en Argentina y de ese total de femicidios el 20% de las víctimas habían denunciado ya a su agresor. Es decir que nosotros cuando hablamos de violencia de género tenemos que saber que necesitamos por un lado respuestas del Estado en clave más preventiva, necesitamos un cambio cultural de todos nosotros y nosotras, pero también necesitamos respuestas eficientes del Estado. Yo te iba a decir eso, sin respuestas eficientes como que hasta la misma gente se sienten propiamente inoperantes, porque no hay a ver, voy a hacer algo que después no voy a tener ningún tipo de respuesta o solución. Exacto. Hoy el recorrido en la ciudad de Santa Fe es que vos vas a hacer una denuncia a una comisaría, de ahí te tenés que ir al Ministerio Público Fiscal y te sortean el juzgado que va a determinar tu medida, sea que quieras una media distancia, un montón antipánico, lo que fuere que corresponda hacer en función de tu situación. De ahí con los oficios del juzgado, vos sola como mujer, víctima de una situación de violencia, tenés que ir a la comisaría de tu barrio y dejar ese oficio, tenés que ir a la comisaría del barrio de tu agresor, es decir, ir a donde vive tu agresor, alrededor de su casa, en el ámbito en el que él se desenvuelve, exponiéndote a un peligro tremendo, a llevar una copia de ese oficio y después ir sola a la municipalidad a llevar una copia de ese oficio, claro, para que te den un botón de pánico. O sea, la mujer que está en una situación de violencia de género, que puede correr riesgo su vida,
que puede correr riesgo la vida de sus hijos y que vemos que la mayoría de los casos terminan en femicidios o hay un porcentaje muy importante, tiene que hacer todo el recorrido sola, sin asesoramiento legal, tocando un montón de puertas, con oficinas que están todas repartidas por todos lados, sin comunicación de los tres poderes del Estado. O sea, la comunicación desde el MPA y lo que se define ahí, lo que define el juzgado, a la municipalidad la tiene que hacer la propia mujer. O sea, claro, de un poder del Estado al otro, la propia mujer tiene que caminar todos esos metros. Cuando tal vez internamente se puede crear un circuito. Exacto. Nosotros lo que estamos planteando es que todo eso no puede estar en cabeza de la mujer, no puede ser una responsabilidad de quienes son víctimas, claro, de violencia. Tiene que ser una responsabilidad asumida por el Estado. Y tomamos como antecedente algunas experiencias que ya se dieron en Argentina, en algunos lugares. En la provincia de Salta o en la provincia de Córdoba hay un polo integral de la mujer que nuclea varias dependencias públicas del Estado para que una mujer pueda entrar y obtener la respuesta de lo que necesita en ese lugar. Y nosotros lo que estamos planteando es que los tres poderes del Estado trabajen coordinadamente en un espacio que denominamos multipuertas, para que puedan concentrarse ahí todas las oficinas que hoy una mujer recorre para poder obtener una respuesta ante una situación de violencia. Planteamos un equipo legal que te dé patrocinio gratuito, que si no tenés la posibilidad de pagarte un abogado puedas obtener asesoramiento, que sigan todo el procedimiento. Planteamos un equipo de intervención general, que es el que recibe todas las denuncias, el que acompaña todo ese procedimiento y es el que hace todos los trámites por vos. No es más la mujer en este proyecto la que tiene que llevar el oficio del juez a cada una de las comisarías, sino un equipo de intervención general del Estado. Planteamos un observatorio para obtener estadísticas y datos concretos de los efectos de la política pública, pero también de la situación de violencia que viven las mujeres. Y planteamos también un equipo de contención, que es un poco la función que hoy cumple la Defensoría del Pueblo con el Centro de Asistencia a la Víctima, que tiene como objetivo el abordaje de las consecuencias psicosociales que tienen atravesar una situación de violencia de género. Claro, y además algo importante que calculo que se podría hacer también, que puede estar contemplado, es realizar convenio con el Colegio de Abogados, por ejemplo. Para Claro, este precio, digo, ¿no? Exacto. De hecho, hay muchísimos mecanismos por los que uno tiene que poder garantizar el patrocinio legal. Puedes tener equipos, incluso de los propios abogados que ya están en el Estado trabajando. Nosotros creemos que lo que hace falta es, por un lado, una voluntad conjunta de los tres poderes de encontrar un mecanismo de abordaje de estas situaciones, claro, más eficiente y coordinado. Que sea un sistema único, digamos. Exacto. Que uno pueda ver en la misma computadora de la municipalidad, de la comisaría, del MPA, de cualquier lugar, el mismo expediente. Que haya un único legajo es lo que planteamos, porque hoy una mujer va a un lugar, le labran un acta, va a otro lugar, hacen una actuación, va a otro lugar, hacen otro escrito. En cada uno de esos lugares ella tiene que volver a contar todo su dolor, toda su angustia, toda la situación que vivió. Le vuelven a emitir un papel diferente, o sea, todas las actuaciones son distintas. Las actuaciones que vos haces en algunos organismos o dependencias del Estado no te sirven para la justicia. Sí, y además, a ver, y el tiempo que uno pierde, además del sufrimiento que uno pasa. El tiempo que uno pierde, la posibilidad de que te quiten la vida en el medio, en el camino, ¿no? Porque estamos hablando de eso. Y ni hablar los recursos económicos que implica tener que trasladarse a todos esos lugares, y muchas veces sabemos que las mujeres que son víctimas de situación de violencia de género, violencia física, violencia psicológica, también muchas veces son víctimas de una violencia económica muy fuerte, ¿no? Porque no tienen autonomía económica, porque no tienen un laburo, porque a lo mejor se dedican a quedarse en la casa a cuidar a los hijos mientras la pareja o el acompañante sale a trabajar, ¿no? Estas situaciones una tiene que contemplarlas, no necesariamente la mujer que está en situación de violencia tiene los recursos económicos, el tiempo y la posibilidad de caminar segura por todos los lugares por los que tiene que caminar para que el Estado le dé una respuesta. Y como te decía, son más de 15 instituciones las que recorren, ¿no? Entonces lo que estamos planteando es que esto pueda modificarse de alguna manera, porque creemos que si bien en estos años, a partir del movimiento de mujeres y de un cambio que hemos vivido en la sociedad, hemos ido avanzando en mecanismos para abordar la violencia de género desde el Estado, que años anteriores quizás no las teníamos, o hace 10 años atrás no las concebíamos de esta manera. Sin embargo, bueno, ya pasamos un tiempo en el que nosotros consideramos que es oportuno preguntarse si la forma en la que lo estamos resolviendo efectivamente es eficiente y le da respuesta a las mujeres o no. Y en esta evaluación que han hecho, ¿va destinado por ahí a una clase social y a una franja etaria determinada o abarca a todos? No, a todas las mujeres mayores de 18 años, pero la entrevista y el estudio que se hizo de la Defensoría fue a mayores de 18 años, pero nosotros planteamos esto para todas las mujeres y planteamos el concepto de mujer incluso tomando en cuenta la ley de identidad de género. No hablamos solamente de las mujeres que nacemos mujeres, sino que hablamos también de, por ejemplo, las personas trans y las personas travestis, que también sufren un montón de situaciones de violencia de género por su condición por autopercibirse en su condición de mujer. Creemos que tiene que poder darse una respuesta a todas las múltiples violencias que las mujeres sufren en ese espacio,
Y sin dudas, bueno, tendremos un largo trabajo de discusión y de debate en la Cámara de Diputados, lo ingresamos hace poquito, así que todavía queda pendiente discutirlo en comisiones y elaborar algunos estudios y demás. Gise, por último, algo que se aprobó, tiene media sanción en el Senado, como es la ley de paridad, que ustedes como mujeres, yo siempre tengo esa imagen de reunidas ahí en la explanada, lo que es el rectorado de la Universidad Nacional Litoral, ahí en la puerta de Paraninfo. ¿Qué evaluación haces a primera vista de lo que se aprobó y lo que, bueno, se va a tener que empezar a tratar en Cámara de Diputados ahora? Personalmente creo que es positivo y es histórico que nosotros en la legislatura hayamos tenido la posibilidad de que nuestro Senado discuta una ley de paridad. Y me parece que marca también un signo de un momento de oportunidad en el sentido de poder llegar a algunos acuerdos que hasta hace un año eran imposibles de alcanzar porque el Senado no estaba dispuesto ni siquiera a tratar la ley. Así que en ese sentido creo que es un avance, que es positivo, que es histórico lo que ha sucedido, pero también creo, como creemos muchas mujeres que estamos en la política, pero también en general el movimiento de mujeres, que la ley tiene algunas cosas que son un poco discutibles, porque, por ejemplo, la resolución que sale del Senado es una resolución que se aplica recién desde el 2023, es decir, que para las elecciones del año que viene nosotras no tendríamos garantizada la paridad. Además es una ley que no contempla o deja fuera la fórmula gobernador-vicegobernador. Hay que cumplir con la paridad para la conformación de las listas de todos los cargos, excepto para los más importantes de la provincia de Santa Fe. Hay una modificación al sistema político electoral en torno a cómo ingresan los cargos, cómo ingresa la mujer y el varón a los cargos efectivamente cuando ya hayan sido electos, que puede perjudicar a las minorías. Así que bueno, hay algunas cosas que estudiar, que analizar, pero que en diputados nos vamos a tener que dar este debate y creemos que de alguna forma podremos encontrar de zanjarlo y de conseguir una ley que sea más acorde a lo que las mujeres pretendemos y venimos reclamando. Gise, gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Diputada provincial del Partido Socialista, hablando sobre lo que es hoy la defensa de las víctimas, de la mujer, sobre todo el peregrinaje que tiene que hacer por distintas instituciones, desde una comisaría, el Ministerio Público de la Acusación, distintas problemáticas que tienen que abordar diariamente, bueno, para tratar de canalizarlas y hacerlo más expeditivo y que el dolor sea lo menos posible. En este caso, charlándolo y hablando además sobre la ley de paridad, aquí desde el Hotel Hernandaria de Santa Fe, lo recomiendo.